Buenos días, hermanos y hermanas queridos. Hoy continuamos nuestra enseñanza en la profecía de Gog y Magog, la misma guerra que para mí es el próximo evento grande que va a acontecer. Nosotros nos encontramos en Ezequiel capítulo 38 y hoy hablaremos cómo empezará esta guerra. ¿Qué es lo que nos revela la palabra de Dios en el versículo 4 de Ezequiel 38, versículo 4? Está escrito así: Y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Dios habla aquí que Él sacará hacia afuera el mismo Gog que viene de la misma tierra que se encuentra al norte, en el norte lejano, es decir, la Rusia de hoy. Y él dice: pondré garfios en tus quijadas. Los garfios eran como aros que se pegaban a las mejillas de los prisioneros y eran muy apretados, y de esos aros les amarraban cadenas y así los transportaban por el sendero en el cautiverio. Tenían que ir uno detrás del otro, y es como un bozal que les colocaban en la boca, como el aro ese, y así los alaban para transportarlos donde querían. Se podían confundirlos de una manera fácil. Y Dios dice que yo colocaré garfios en tus quijadas, es decir, alarte hacia afuera, forzarte a salir. Para mí, dentro de mi entendimiento, que vaya a ocurrir algo quiere decir que va a haber un evento que va a acontecer. En Siria tal vez, o quizás el derrocamiento de un avión ruso. Ustedes saben que los aviones rusos trabajan dentro de Siria y también nuestros aviones de Israel, y hay una sensibilidad muy grande, un peligro y una tensión que no ocurriera una situación en la que nuestros aviones se enfrenten con los aviones rusos y ellos nos derriben y nosotros a ellos. Ellos tienen también misiles contra aviones muy elaborados y un gran sistema. Por lo tanto, hubo en varias ocasiones en que nuestro primer ministro del gobierno, Bibi Netanyahu, voló a Moscú para encontrarse con Putin, junto con las fuerzas militares, para resumir y ponerse de acuerdo con todos estos argumentos. La tensión era muy grande. Nosotros conocemos un caso en el que vino uno de los misiles sirios y derribó un avión ruso y nos culparon por todo lo que pasó y se creó una gran tensión. Hay una gran sensibilidad. También hubo un avión ruso que vino por medio de Turquía y también eso trajo tensión entre Rusia y Turquía. Pero no había interés de entrar en una guerra entre ellos y al final de cuentas todo se arregló. Pero puede que se desate algún evento, algo, no estoy seguro de qué, que sea como el comienzo de una bola de nieve que empieza rodando como algo pequeño y cada vez comienza a ganar tamaño a medida que rueda y se empieza a desarrollar la misma guerra que conocemos como Gog y Magog. En el versículo 10, nosotros leeremos en el mismo capítulo 38, versículo 10, que a pesar de todo este asunto, de que lo ala junto con esto y paralelamente junto con esto hubo pensamientos malos del mismo líder, entonces yo leeré la palabra de Dios. Así ha dicho Jehová el Señor: en aquel día subirán palabras de tu corazón y concebirás mal pensamiento. ¿Cuál es el pensamiento? Y dirás: subiré contra la tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas, y etcétera. Entonces, por un lado, Dios lo viene a sacar, y por otro lado, Él tiene un tipo de plan, un querer, una voluntad, es decir, de salir de allí. Él corre en dirección a la tierra desarrollada, a la tierra exitosa, a la tierra preparada y avanzada que es Israel, y quiere llegar allá. Entonces tiene pensamientos malos y con estos pensamientos se da una pista sobre una línea que él tiene algo oculto. Hay aquí trabajos que por un lado colocan cara de amistad y así, pero por el otro lado, detrás del telón, hay aquí planes que pueden sorprender. Y pongan atención de nuevo a las descripciones de nuestras montañas en el versículo 11. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas. Vale la pena recordar que por un lado describe muy bien la realidad de hoy en día, que en ellas habitarán sin muros y sin cerrojos y sin puertas. ¿Por qué Dios hace esto? También Dios nos revela, y ahora continuamos leyendo en el versículo 14, Ezequiel 38, versículo 14. Por tanto, profetiza, hijo de hombre, y di a Gog:
Así ha dicho Jehová el Señor, en aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, ¿no lo sabrás tú? Vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, y tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército, y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. Será al cabo de los días, y traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan, cuando sea glorificado en ti, oh Gog, delante de tus ojos. Entonces ellos vienen con todo el poderío militar, y cada vez es descrito como una nube, ya que hoy en día están los aviones. Yo puedo imaginarme cientos de aviones avanzando y estando en camino hacia acá. Un gran ejército con un querer, un propósito, una gran fuerza. ¿Por qué Dios hace esto? ¿Por qué Él los trae para acá? ¿Para qué Él dice, y yo traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos? Más adelante veremos que Dios destruye a Gog ante los pies de Israel. La victoria será gigante, completa. Nosotros pelearemos, pero también Dios peleará por nosotros. Y para explicar esto, yo me extenderé en Zacarías capítulo 12. Pero la victoria será así de grande. Será claro que tendremos aquí otro milagro. Yo me acuerdo aún lo que pasó en la Guerra de los 6 días, que fue un milagro en sí mismo, en el que muchos países vinieron en contra. Un milagro que nos toca y nos conmueve mucho y al mundo, cuando hubo también la operación de Antebbe, que ocurrió a una distancia de 3.000 kilómetros de casa, cuando rescataron y liberaron a muchos secuestrados que estaban en Uganda, en la terminal de Antebbe. Pero tal vez se tratará de un tamaño que el mundo aún no ha conocido ni visto. Gog y Magog serán eliminados por Israel, como según veremos más adelante. Entonces todo esto se levantó y aconteció. Aquí nosotros leemos sobre el fin de los tiempos. Ya hablamos sobre el fin de los tiempos, los últimos años, que en realidad son términos paralelos al periodo al cual nosotros nos estamos refiriendo aquí. Y otra cosa que le deberíamos poner atención es que esta es una profecía dada desde la antigüedad, que ahora nosotros lo vemos en el capítulo 17 de Ezequiel 38. Así ha dicho Jehová el Señor: ¿no eres tú aquel de quien hablé yo en los tiempos pasados por mis siervos los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo le había de traer sobre ellos? Y después la respuesta es por supuesto que sí. Ezequiel vino hace 2500 años y esto lo estamos viviendo ahora de cerca. En el futuro, porque es el futuro, la palabra de Dios es actual, está actualizada, la profecía es verdad. Y quien todavía no lo cree y no lo entiende, verá acontecer y estallar esta guerra, y tal vez entonces aquellos que están escuchando hoy de forma escéptica y no creen lo que se está diciendo, entonces creerán que la Biblia es verdadera y relevante en ese entonces. Se puede confiar en ella, es 100%. Hay un Dios en los cielos, el Dios de Israel vive y existe. Él les reveló eso a los profetas. No tuvieron ninguna oportunidad, ni Ezequiel ni el resto de los profetas, de venir y dar estas profecías desde su propio entendimiento y conocimiento, de su propia inteligencia. Esto es algo que solo Dios reveló. Yo voy a parar aquí y continuaremos con la ayuda de Dios mañana. Que Dios los bendiga en este día y paz para todos.